Información. Ahora nos vamos a ir precisamente para hablar el tema de la renuncia del general Astudillo, que levantó muchísima polvadera, ¿no? ¿Por qué había pedido su pase al retiro? Ayer en una entrevista en el Canal 2, el presidente de la República dijo que el general César Astudillo le había pedido a él como presidente de la República, en un hecho anecdótico, le había dicho el general Astudillo de que ya se había quedado más tiempo de lo debido y que ya quería pasar al retiro y que él creía que él se lo pedía de manera especial, que sea él, el presidente Sagasti, que firme su pase al retiro. Al presidente Sagasti le había parecido algo simpático y que lo iba a hacer, ¿no? Y se había generado una serie de especulaciones al respecto. El portal IDL había dicho que este abogado Ayala, que había hecho el escrito, el habeas corpus, la acción de amparo para que se detenga en el Congreso de la República la elección para los candidatos para el Tribunal Constitucional, ¿no? Ese abogado iba a ser propuesto, o era una de las cartas para ser ministro de Defensa, ¿no? Y que no tenía ningún tipo de experiencia y que que podría ser una de las cartas a Astudillo, ¿no? Entonces ahí había una competencia. Luego se dijo también que había una sospecha que Wilson Barrantes, un ex militar que se le ha vinculado con el Movadef, estaba dentro de esta comisión de transferencia, pero se ha desmentido también esta posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Para eso nosotros hemos llamado a Andrés Gómez de la Torre, experto en tema de defensa. Él es un general en retiro también, si no me equivoco. Bienvenido, señor Gómez de la Torre. Buenas tardes. En primer lugar, por si acaso, no soy general en retiro, porque llevo el mismo apellido, el general Manuel Gómez de la Torre Araníbar. Yo soy Andrés Gómez de la Torre Rota, que soy analista civil en temas de defensa. Muy bien, muy bien. Felizmente que me sacó de la confusión, porque es verdad, hay un general en retiro que es Gómez de la Torre. Muy bien. Entonces usted... No, en actividad, perdón. El general Manuel Gómez de la Torre, sí, todavía está como comandante general del ejército, y según, como estamos, Karina, en una impresionante cantidad de rumores, se le está señalando que podría asumir la jefatura del comando conjunto. Mira, Karina, interesante la conferencia de prensa del señor presidente de la República, Sagasti. Yo le pido, por favor, que me espere un ratito, porque nos tenemos que ir inmediatamente con Iván. Muy bien, seguimos nuestra conversación con Andrés Gómez de la Torre, experto en temas de defensa nacional. No es el general Gómez de la Torre, que además me parece que es de la promoción de Ollanta Humala. ¿Para qué hemos convocado a Andrés Gómez de la Torre? ¿Por qué? Por la renuncia que nos tomó de sorpresa algunos del general Astudillo. Entonces, usted nos estaba narrando que hay una serie de rumores, y en realidad, ¿a qué se debe esta renuncia? ¿Ya se le venció el tiempo? ¿Estaba en realidad más del tiempo debido, como ha dicho el presidente de la República? Bueno, sin duda. En primer lugar, el presidente de la República en la conferencia de prensa de hoy ha hecho alusión a otro tema que está vinculado, que es el del caso del general Barrantes, que podemos comentarlo después, y al tema de la Dirección Nacional de Inteligencia, de la DINI también, que es otro tema que también forma parte del sector. Mira, Karina, hay que entender que estamos en una transición, que hay muchos rumores, que hay tensión, sin duda, tensión en el mundo militar por el futuro de lo que va a significar la orientación de la política de defensa nacional. Aún no se sabe quién va a ser finalmente el ministro de Defensa del gobierno de Perú Libre y de Pedro Castillo. Y en este contexto es que efectivamente el general César Astudillo, que era jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas,
ya contaba con 2 años y 8 meses en el cargo, cuando por ley y por norma tiene una extensión máxima de hasta 3 años, ¿no? En la posibilidad legal de estar como jefe del comando conjunto. De tal manera que su situación es ciertamente, digamos, dentro de un proceso en el cual ya se estaba venciendo este periodo en el cual legalmente podía permanecer en el cargo. Ahora bien, sin duda lo que está sucediendo es que, y me parece que el gobierno entrante debe emitir señales más claras sobre su relación con las Fuerzas Armadas. Y es en ese sentido que, como aún efectivamente no se sabe quién será el próximo ministro de Defensa y estamos ya a muy pocos días, quizás horas del cambio de gobierno, sería importante tener señales claras. Entonces, a ver, una de las cosas que me ha sorprendido es saber que hasta la semana pasada teníamos unos integrantes de la Comisión de Transferencia del sector defensa y finalmente estos días nos hemos enterado que esa comisión ya no está, es decir, han sido cambiados. Y esa es la declaración que hace justamente el presidente Sagasti cuando le preguntan sobre la posibilidad del general Barrantes, que integraba inicialmente esta comisión de transferencia y ya no lo está. Entonces, lo importante aquí, Karina, es que el gobierno entrante debe dar las señales más rápidas de qué es cuál es su visión y cuál va a ser la postura que tenga frente a los altos mandos militares, Karina. Entonces, en un primer momento, el general Barrantes sí estuvo en la comisión de transferencia y después ya fue retirado. Exactamente, Karina, al menos yo recibí y muchos recibimos una primera lista firmada por la señora Dina Boluarte, vicepresidenta electa de la República, en la cual efectivamente estaba integrando el general Wilson Barrantes. Posteriormente, en medios de prensa nos enteramos que salieron muchos cuestionamientos que tenía el general por versiones periodísticas, y finalmente la última lista es la segunda lista, que ya está firmada por el presidente electo, por Pedro Castillo, ya no está, es una lista mucho más reducida. Muy bien, no es una lista tan extensa como la primera, ¿no? Yo quiero saber, estos cuestionamientos de Wilson Barrantes, es un general en retiro, pero ¿es por su cercanía al Movadef? Es decir, dentro de las Fuerzas Armadas hubo un general que estuvo vinculado al Movadef, es decir, ¿el Movadef tenía un operador dentro de nuestras Fuerzas Armadas? Mire, las versiones periodísticas de las cuales hemos tenido acceso, y no de ahora, sino del pasado, es que aparentemente el general Barrantes tiene algunas ideas, algunas percepciones probablemente distintas a las que tiene la mayoría de miembros de las Fuerzas Armadas en relación a ciertos temas, entre ellos ciertos movimientos políticos, cierto tipo de amenazas a la seguridad. Ha sido sin dudas un personaje bastante polémico en términos declarativos, ha hecho declaraciones a veces altisonantes, a veces políticamente incorrectas, a veces confrontacionales, y además, como tú sabes perfectamente, siempre ha tenido la aspiración política, ha estado muy en política, ha estado en contacto con varios grupos, y yo creo que esa actuación del general Barrantes, más algunas declaraciones, han generado ciertamente suspicacias al interior del gobierno entrante, y por eso es que se debe a que ya en la nueva lista de integrantes firmada por Pedro Castillo ya no está. Bueno, y en ese sentido, ¿no?, es que ha respondido el presidente Sagasti, claro, que efectivamente ya no la conforma. Bueno, ahora, lo real mira, es que lo sacaron, ¿no? Entonces esa posibilidad, sí, lo real es que ya no que está. Lo sacaron. Exacto. Y también la otra posibilidad del IDL. Hablan de este abogado Ayala que está vinculado a la acción de amparo para detener esta selección de los candidatos del TC. También desmienten esta posibilidad, que no está en la transferencia y que tampoco sería una de las cartas para ocupar el cargo de ministro de Defensa. ¿Qué dice sus fuentes? Claro, Karina. Mira, acá hay un tema, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas por los cuales se suscitan toda esta cantidad de rumores, de anónimos, de comentarios, de fake news, es que no tenemos a ciencia cierta una información clara
de quién va a ser el ministro. Entonces se hace todo un culileteo y se hacen muchas conjeturas. Ahora, déjame decirte, desde la creación del Ministerio de Defensa el año 87, no hay 1987, cuando se unifican las antiguas carteras ministeriales de guerra, aeronáutica y marina, no hay ninguna limitación a que el presidente pueda designar, por ejemplo, a un civil o a un militar en retiro. Está en su potestad. Recordar que el primer ministro de Defensa Civil fue David Weissman. Fue el primer, exacto. Después vino Aurelio Lore de Mola. El presidente García designó a civiles también, a Alan Wagner, a Rafael Rey. El presidente Humala designó a Pedro Cateriano. Entonces no hay ninguna limitación en cuanto a que si el presidente está limitado a designar un oficial retirado en la Fuerza Armada o a un civil. Creo que lo que está pasando actualmente, Karina, es esa falta de reflejos para apaciguar las cosas y no se presten a estas conjeturas. Respecto a este señor Ayala, efectivamente, es un abogado de profesión, que técnicamente hablando podría ser ministro, sí, podría ser ministro, pero ¿qué sabe de la materia en así defensa? Es, exacto. Esa es la gran pregunta. Ahora, por supuesto, pero también déjame decirte algo como tema general. Los ministros son políticos y son hombres de confianza de los presidentes. O sea, es decir, normalmente es un cargo de estricta confianza del presidente. Pero por cierto, en estas circunstancias tan complicadas, Karina, en las que has tenido y tienes una presión también de los militares en situación de retiro, por los propios perfiles que tiene el presidente y el partido que ha ganado las elecciones, es evidente que todo genera suspicacias y obviamente sería más aconsejable para apaciguar las inquietudes militares, colocar a un militar en retiro con una especie de bisagra entre el mundo político y el mundo militar ante esta circunstancia. Creo, Karina, que lo que sigue faltando, insisto, es una información clara y una respuesta clara para poder apaciguar todos estos comentarios que lo único que hacen es generar mucho más ruido político y desestabilización, no solamente en el país, sino al interior de las Fuerzas Armadas. Ajá. Y en este mundo de rumores, solamente para apaciguar mis dudas, ¿no es que Astudillo también está generando rumores y que él también tiene aspiraciones políticas y manda una bombita por ahí, ¿no? Porque ya se va al retiro, él podría decir, yo también puedo hacer la de ministro de Defensa, y tiene problemas también con la justicia, ¿no? Entonces sale y salto para acá, o es muy descabellado lo que yo estoy diciendo. Bueno, sin duda que todos los oficiales generales, cuando pasan al retiro, siempre tienen el legítimo derecho de realizar actividades políticas. Y la respuesta, Karina, clara a ello es que hoy día tenemos, por ejemplo, en el Congreso a 4 miembros en retiro, altos oficiales de las Fuerzas Armadas que ya son congresistas y en diversas tiendas políticas. Ahí está el almirante Montoya, está el almirante Cueto, está el general Quiabra, está el general William Zapata, que dicho sea de paso es vocero de su grupo político. Entonces, sin duda que siempre hay en estos niveles juegos políticos. Yo creo que lo importante para sortear esta situación de tensión es darle un mensaje claro a los miembros de las Fuerzas Armadas en actividad y en retiro para designar a la mejor persona que pueda asumir este cargo de ministro de Defensa. Por ejemplo, Karina, una de las cosas que en una sociedad como la peruana generó muchas suspicacias, y es verdad porque así somos los peruanos, es que la ministra de Defensa fuera mujer. Recuerda que la señora Sparch ha sido la primera vez en la historia que hemos tenido una ministra de Defensa mujer. Entonces hay a veces estos indicadores políticos que siempre generan, por las propias circunstancias de nuestro país, estas interrogantes. Entonces yo creo que lo que tiene que hacer es una transferencia. Sí, por favor. Sí, tengo una última consulta porque mucho suena esta información. ¿Quién viene? Porque justo al confundirme o al preguntarle yo sobre el general Gómez de la Torre, y quería estar segurísima porque no lo veía en la pantalla y lo dije que estaba en retiro porque un general en actividad es imposible que me hable, en realidad eso es imposible. Ya, entonces él es parte de la promoción de Ollanta Humala y usted me dice que está que suena
que podría ser el nuevo comandante general de las Fuerzas Armadas o del Comando Conjunto. Entonces, ¿cuál es la promoción que sube? Sube la de Ollanta Humala, porque dicen que va a subir la de Antauro. Sube la de Ollanta. Bueno, mira, vamos a explicar las cosas rápidamente. En primer lugar, el presidente a partir del 28 de julio tiene toda la potestad de remover o ratificar a sus comandantes generales. Puede pasar. Pero ante la renuncia de Astudillo, efectivamente queda vacante la jefatura, no es la presidencia, la jefatura del Comando Conjunto. Entonces, lo que refieren, digamos, las conjeturas y los rumores es que efectivamente el general Manuel Gómez de la Torre Araníbar, actual comandante general, subiría a la jefatura del Comando Conjunto. Él sí es de la promoción de Ollanta Humala, y su inmediato anterior, que es el general Vizcarra, asumiría la comandancia general del Ejército, que efectivamente, si mal no recuerdo, él sí es de la promoción de Antauro Humala, ¿no? Pero también algo importante, Karina, ser parte de una promoción no implica necesariamente el hecho de estar adherido a los planteamientos de esos integrantes que hacen carrera política, ¿no? O sea, tener con mucho cuidado el hecho, porque además vamos a ver si es que en el caso de la Marina y en el caso de la Fuerza Aérea son ratificados o no estos mandos, porque podría pasar que también no necesariamente alguien del Ejército asuma la jefatura del Comando Conjunto. Muy bien, pero los comandantes generales que en este momento están en actividad son de la promoción de Ollanta Humala, la mayoría. El general Gómez de la Torre sí, pero el general Vizcarra no. Ya, pero ¿y todos los demás? No, pero son del Ejército, pues estamos hablando de que cada arma tiene su propia, la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea. Muy bien. En el caso del Ejército, el comandante general sí es de esa promoción. Muy bien, están divididos entonces en promociones. Muy bien, muchísimas gracias por darnos esta explicación. Fue Andrés Gómez de la Torre, es experto en temas de defensa. Muchísimas gracias. Ahora nos